Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, gracias por estar con nosotros. Hoy tengo un programa muy especial porque hoy vamos a hablar de la salud de los pies. Vamos a hablar de la salud de los pies en términos generales. Vamos a hablar pues de los niños, de las mujeres, de los hombres, de personas que tienen enfermedades como diabetes, artritis reumatoide. ¿Cuál es la mejor manera de tratar sus pies para que no se enfermen, para que no te duelan, para que te lleven de un lugar a otro? Nosotros sabemos que en cada pie uno tiene alrededor de 26 huesos. Un tercio de todos los huesos del cuerpo están en los pies. Alrededor de 53 articulaciones, un grupo de ligamentos, de tendones y de nervios. Ellos deben trabajar al unísono para que se produzca la bipedestación. La bipedestación pues se produce por movimientos biomecánicos, por tracciones y contracciones de músculos y tendones. De esta manera nos podemos transportar de un lugar a otro, pero esa bipedestación nosotros hemos provocado una regulación al utilizar calzados. Por eso los calzados son de vital importancia. Se supone que el pie debe estar en contacto con el suelo sin ningún tipo de calzado y de esta manera pues producirse una bipedestación, una biomecánica de traslación normal, sin ningún conflicto, sin ningún problema. Pero necesitamos de los zapatos porque se han cambiado pues las superficies, se han cambiado los ambientes. Nosotros hemos hecho transformaciones del ambiente y de esta manera pues es necesario la utilización de calzados. Ahora estos calzados muchas veces van más con la moda que con la salud del pie. Vamos a hablar entonces de los calzados en los niños. Vamos a empezar por los calzados en los niños y yo quiero decir que un niño de 1 año y medio, de 2 años, normalmente, por el crecimiento tan rápido de sus huesos, de sus ligamentos, llega a producirse medio número de crecimiento cada mes. Es decir, tú tienes que vigilar muy bien, si tienes un niño pequeño, tienes que vigilar muy bien el tamaño del calzado que le estás colocando, porque al comienzo de la vida es que se empiezan a desarrollar los músculos y los ligamentos y es de suma importancia que el calzado no le quede ni muy amplio ni que le quede tampoco muy estrecho a tu bebé. Él está aprendiendo a caminar. Entonces, tú tienes que cuidar de hacer los cambios en el momento adecuado para que al niño no le aprieten demasiado o no le quede demasiado amplio el pie. Imagínate, medio número por mes, medio número cada 2 meses. Ya después que tienen 2 años, pueden tener medio número cada 2 meses y medio. Y así sucesivamente. El pie va creciendo con una velocidad vertiginosa y debemos cuidar muy bien con los calzados de los niños qué deben utilizar. También los niños practican deportes. Uno de los deportes que se practica mucho es el baloncesto, el béisbol, el fútbol. Y cada deporte de eso tiene un zapato específico que se debe utilizar. Por ejemplo, en los niños que practican béisbol es importante la utilización de los tacos. Pero existen diferentes tipos de tacos de zapatos, o los clavos, que la gente le llama los clavos. Pues los clavos deben ser de mucho número, no deben ser pocos, porque cuando tú tienes clavos muy altos y que son pocos, por ejemplo en el talón, que tú tienes zapatillas que solamente tienen 4 clavos, este talón pues va a estar muy inestable y el niño va a estar propenso a sufrir traumas en el tobillo, en la rodilla e inclusive en la cadera. Entonces, los clavos de los niños que juegan béisbol deben ser de mucho número y no deben ser de hierro, deben ser de un material fuerte, resistente, que se agarre en la grama, pero que no sean de hierro, que sean de hule, que sean de goma, que sean de polietileno. Los niños que practican baloncesto, pues deben tener calzados o tenis que sostengan bien el talón, que sostengan bien el arco longitudinal y que también amortigüen la fase de impacto. Es decir, cuando el niño salta, que cae con los taloncitos, pues estos tenis pues deben absorber el impacto
para que no se produzcan entonces lesiones en el talón y lesiones también de esguince o torceduras del tobillo. Eso es en cuanto a los deportes en los niños. Pero también tenemos pues los calzados que deben utilizar los adultos. Los adultos, pues principalmente las mujeres, usan calzados que tienen que ver mucho con la moda. Los tacos altos pueden ser muy nocivos, tanto para el pie como para el tobillo, la rodilla y la cadera. Tenemos que tener mucho cuidado al seleccionar uno de estos calzados. Nosotros recomendamos solamente 2 pulgadas de taco en los calzados de las mujeres. El calzado debe estar apropiadamente diseñado como para sostener el arco longitudinal y que todo el peso del cuerpo no se deposite en la punta de los pies. Mientras más inclinado está el zapato y mientras más peso se deposite en la punta del pie, pues más complicaciones van a tener ustedes cuando utilicen o por el tiempo que utilicen este tipo de calzado. Ahí vamos a tener complicaciones de deformidades de los dedos pequeños. Vamos a tener inflamaciones de tendones y de ligamentos, por ejemplo en la parábola metatarsiana. Ahí vamos a tener las capsulitis, las metatarsalgias, los dedos en martillo, los dedos en garra, los dedos, el famoso juanete. Se va a pronunciar mucho más en las jóvenes que utilizan zapatos altos por tiempo prolongado. Yo sé que esta es una batalla que yo no voy a poder ganar. Entonces yo he creado y hemos creado pues recomendaciones con la utilización de zapatos altos. Existen zapatos que sostienen el dorso del pie. Al sostenerse el dorso del pie, no todo el peso del cuerpo se va a depositar en la punta y el daño va a ser mejor. Entonces, cuando tú selecciones un zapato, debes sostenerte el dorso del pie. ¿Para qué? Para que todo el peso del cuerpo no se deposite en la punta. Señores, en el próximo segmento seguiré dándole más consejos sobre los zapatos a las mujeres. Señoras y señores, hoy estamos hablando de salud de los pies. Nos estamos concentrando en los zapatos, en los tipos de zapatos que debemos utilizar. Hemos hablado que en los niños, pues el crecimiento del pie es sumamente rápido, que es muy importante que se vaya desarrollando una biomecánica de la marcha normal en los niños y por ende debemos cuidar muy bien del tipo de zapatos que los niños deben utilizar, principalmente cuando realizan actividades deportivas. También con ese crecimiento rápido, pues los niños no deben tener zapatos que sean ni muy grandes ni muy apretados, porque esto va a afectar pues la bipedestación. Hablamos también del mejor calzado para las mujeres. Dijimos que 2 centímetros de taco es lo que nosotros recomendamos para que no se produzcan traumas, para que no se produzcan lesiones en la parte anterior del pie, es decir, en los deditos, que no se produzcan ahí los dedos en martillo, que no se produzcan callosidades, que no se produzcan inflamaciones de los metatarsos o metatarsalgias. Hablamos pues que si ya usted decidió, pues entonces como quiera utilizar zapatos muy altos, pues debe tener en cuenta que el zapato de taco alto debe sostener el dorso del pie. ¿Para qué? Para que se reparta el peso de su cuerpo en el dorso y en la punta del pie, porque mientras más peso del cuerpo se deposita en la punta, más problemas va a tener usted en el futuro. Pero no solamente va a tener problemas en la punta del pie, sino que también va a tener problemas en la parte posterior del pie, es decir, el famoso tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles en las mujeres que utilizan zapatos muy elevados se va acortando, se produce una contracción excesiva del tendón de Aquiles y eso trae como consecuencia pues un tobillo en equino. El tobillo en equino es el tobillo de caballo. Un tobillo pues el piecito se queda así en esa posición elevada en la que los zapatos altos, los zapatos elevados pues le han traído como consecuencia. También el taco es muy importante, principalmente la parte que sostiene el talón es muy importante.
el taco en el talón, pues debe estar lo más posteriormente posible. Hay zapatos que simple y sencillamente por la moda lo que pueden traer como consecuencia es lesiones muy graves en el pie. Imagínense ustedes lo necesario que son nuestros pies, nuestras extremidades inferiores para nosotros transportarnos de un lugar a otro. Una persona normalmente en un día completo puede caminar hasta 7 u 8 kilómetros. En toda la vida le podemos dar la vuelta al mundo unas 3 o 4 veces. Es decir, nosotros, esta generación que viene ahora, pues tiene un promedio de vida de unos 90 años. Pero ¿qué hacemos con llegar a los 90 años y no poder caminar? Entonces tenemos que tener una buena salud de los pies, la utilización de un calzado adecuado. En los hombres, pues yo recomiendo calzados que no sean muy estrechos en la punta, porque esto trae como consecuencia pues una compresión de todos los deditos pequeños y compresión también de los nervios y los ligamentos de la punta del pie. Entonces recomendamos un tipo de zapato que sea un poquito más amplio, que sostenga bien el arco longitudinal o el puente del pie, que absorba la fase de contacto de la marcha, es decir, cuando nosotros depositamos el talón en el piso, esa es la fase de contacto, y el zapato debe amortiguar esa fase de contacto, debe amortiguar pues ese impacto que se produce ahí, que puede llegar a ser hasta el doble del peso de su cuerpo. Entonces, en los hombres también que practican deportes, atletismo, baloncesto, pues hacemos también las mismas recomendaciones. Debe ser un calzado que sostenga también el tobillo. Cuando tú practicas baloncesto, pues se tiende mucho a tener torceduras de los tobillos, torceduras también de las rodillas, y por eso el calzado debe sostener muy bien el tobillo y absorber ese impacto cuando tú realizas un salto. Hoy en día, pues los médicos estamos recomendando muchísimo que caminemos. Caminar es muy importante porque va a aumentar la circulación, va a ayudar al corazón, va a disminuir el colesterol malo, y por eso pues salir a caminar al aire libre es muy saludable, pero lo debemos hacer también con unos zapatos adecuados. Yo siempre recomiendo a mis pacientes cuando van a la consulta que me preguntan, doctor, ¿cuál es el mejor tenis para mí? ¿Cuál es la mejor marca de tenis para mí? Yo digo, no hay ninguna marca de tenis específica mejor que la otra. Lo importante es que tú lo examines antes de comprarlo. ¿Cómo lo vas a examinar? Pues tú te vas a dar cuenta que el tenis tuyo no debe doblarse en el centro. Es decir, cuando tú tratas de unir la punta y el talón, que no se doble en el centro. El tenis solamente se debe doblar en la punta, igual que tus deditos. También el talón. Si tú tratas con tu dedo pulgar de empujar el talón del tenis, este no debe doblarse, porque si se dobla no va a sostener el talón. Y cuando tú metas el dedo pulgar dentro del tenis, este debe amortiguar, debe absorber el impacto de la pisada. Esas son las 3 recomendaciones que yo hago al momento de seleccionar un tenis. Debe sostener el arco longitudinal, debe sostener el talón y debe también absorber la fase de impacto de la marcha. Señores, en el próximo segmento pues les seguiré hablando de lo que es la salud de los pies.